Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Queremos hacer un estudio profundo sobre profecía apocalíptica. Queremos hacer un estudio sistemático sobre lo que es el vino de Babilonia. Este tema ya lo explicamos en otros estudios exegéticos, pero en esta ocasión quiero que lo veamos desde otra perspectiva. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite poder predicar tu palabra en este día santo. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu palabra y podamos glorificar tu nombre a través de tu palabra. Bendícelo, Señor, bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos profundizar sobre lo que es el vino de Babilonia. Este vino es peligroso y potente, causa embriaguez y la muerte. Por eso es que es necesario que conozcamos qué es el vino de Babilonia para que salgamos de estos errores de Babilonia. Y quiero usar como plataforma, vamos a poner la plataforma para llegar a entender o a descifrar qué es el vino de Babilonia. Y para eso queremos decir lo siguiente: en el pueblo de Israel habían órdenes de parte de Dios, y estas órdenes tenían que acatarse al pie de la letra. No eran opcionales, eran obligación cumplirlas, porque de esto dependía la salvación o la condenación de los israelitas. ¿Cuál era esto? Dios determinantemente había dicho a los israelitas qué cosas eran santas y qué cosas eran de uso común. Y los principales que tenían que enseñar esto al pueblo eran los líderes religiosos, saber hacer diferencia entre lo que era santo y lo que era profano. Esta era una orden diáfana, clara y específica de parte de Dios a su pueblo. Algunos ejemplos para que entendamos de qué estamos hablando. En el pueblo de Israel habían días santos y días comunes. Dios lo había dicho. Habían comidas santas y comidas comunes. Habían lugares santos y lugares comunes. Habían también ropas santas y ropas comunes. Inclusive habían ocasiones santas y ocasiones comunes. Y esto tenía que estar claro en la mente de los líderes del pueblo, que eran los sacerdotes, para que estos enseñaran al pueblo de Israel a hacer diferencia entre lo que era santo y lo que era profano, porque Dios así lo había establecido. La palabra santo en el idioma hebreo es una raíz primaria que significa consagrado, apartado para un uso especial. Dios define lo que es santo y lo que es común o profano, porque Dios posee santidad en sí mismo, y Dios define lo que es santo y lo que es profano. Y todo israelita tenía que tener claro estos principios, reconocer y saber hacer diferencia entre lo que era santo y lo que era para uso común. Y la mayor responsabilidad la tenían los líderes del pueblo, que eran los profetas, sacerdotes y reyes. El profeta Ezequiel, hablando en el capítulo 44, versículo 21 al 23, dice: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Noten que esto era prohibido, que los líderes religiosos, en este caso los sacerdotes, se evitaran de consumir vino para entrar en el tabernáculo y en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer
sino que tomara virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo, noten, hablando de los sacerdotes, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Estas eran las órdenes dadas a los sacerdotes: que no tomasen vino, que se casaran con una mujer virgen y que le enseñaran al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Esta era la obligación de los líderes de Israel: enseñarle al pueblo, predicarle al pueblo. Y esto era constante, enseñarle al pueblo estas verdades contenidas en la Torá, en la ley, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñar a discernir entre lo limpio y no limpio. Esto eran las obligaciones que recaían sobre los sacerdotes. Hay de aquel sacerdote que pasaba por alto este principio y le enseñaba al pueblo errores contrarios a la voluntad de Dios. Era digno de muerte. Y cuando un sacerdote, un rey o un profeta hacía lo contrario, era por seguro que el pueblo llegaba al extremo de caer en apostasía. Por eso es que era bien importante enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. En Ezequiel 22:26 encontramos este mismo principio. Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Pero por qué la violaron? Noten el contexto. Y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. No discernieron los sacerdotes. Por eso violaron mi ley y contaminaron el santuario. Noten la causa y el efecto. Cuando el pueblo de Dios no hace diferencia entre lo santo y lo profano, esto lleva al pueblo a caer en apostasía y no hacer diferencia entre lo que Dios ha dicho: esto es santo y esto es profano, y contaminan el santuario. Ahora, vamos a seguir estudiando. Noten que la palabra de Dios dice que los sacerdotes no deberían de beber vino al entrar al santuario, para que sepan hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Pero ¿por qué el vino se relaciona con este principio de saber hacer diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Qué tiene que ver el vino? Aquí vamos a algo interesante, hermano. El vino en la Biblia está relacionado con falsas doctrinas y falsas enseñanzas, pero profundicemos un poco. Estoy investigando a profundidad lo que es el vino en el idioma hebreo y griego, y es interesante que en el idioma hebreo y griego se usan dos palabras para referirse a vino. En hebreo, la palabra vino es yayin. Según el diccionario Strong, significa vino fermentado o vino que produce intoxicación, el yayin. En el griego, la palabra vino es ainos, yayin y ainos, para referirse a vino. Y estas palabras en el griego y en el hebreo pueden usarse intercambiable, dependiendo del contexto. Puede referirse a vino fermentado que produce intoxicación, como también a vino fresco recién sacado de las uvas. El protestantismo apóstata no sabe hacer diferencia entre estas dos clases de vino. Es como el agua. Hay agua contaminada y agua pura para beber. Ambas son aguas, pero una es contaminada y la otra que es potable para poder ingerir. En la Biblia así se usa este término, yayin y ainos, para referirse a vino de acuerdo al contexto. He visto protestantes y mayormente católicos que manipulan la Biblia para justificar las bebidas alcohólicas.
Por ejemplo, hace poco escuché a un sacerdote católico que manipulaba la Biblia, especialmente la boda de Caná. Él decía de que no hay problema en que nosotros los tomemos 3 o 4 cervezas hasta donde nosotros no nos podamos ebriar o poner ebrios. Si aguantamos 3 y no los ponemos ebrios, podemos nosotros ingerir bebidas alcohólicas, 3 cervezas, decía él. Y que no hay problema en beber vino, porque Jesús tomó vino en la boda de Caná. Y Pablo le dice a Timoteo: toma un poco de vino por causa de tu estómago. El protestante y el católico, que desconoce el griego y el hebreo, creen de que el apóstol y Cristo están promocionando las bebidas alcohólicas. La ignorancia es abismal. Ese es el problema de leer Biblias en español, porque el español no da la verdadera fuerza de la gramática y de la sintaxis. Pero al irse a un diccionario griego y hebreo, uno nota el significado de las palabras, que pueden significar diferente cosa de acuerdo al contexto. El vino en la Biblia puede representar vino fermentado que produce intoxicación, como también vino fresco recién sacado de la uva. Y les voy a mostrar 2 citas bíblicas donde el término vino se puede usar intercambiable de acuerdo al contexto. El vino que se hizo por Jesús en la boda de Caná no era vino que emborrachaba o vino que aturdía los sentidos, porque de lo contrario, Juan en el Evangelio, el capítulo 2 de Juan, hubiese dicho que todos en la boda estaban ebrios porque el vino se había terminado. Es inconsistente pensar de que Jesús en la boda de Caná había hecho vino fermentado, porque el maestro Sala dijo: este es el buen vino, y Jesús lo había hecho en ese instante. O sea, no era un vino que había estado añejado. Es inconsistente pensar de que en la boda de Caná Cristo estaba dando o había convertido el agua en vino fermentado que intoxica. El vino en la Biblia puede usarse intercambiable. Les voy a mostrar 2 citas bíblicas. Por ejemplo, Proverbios 31, versículo 4 al 5. No es de reyes Olemuel, no es de reyes beber vino. Esta es la palabra yajin, vino. Ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley. Noten que lo que hace el vino que emborracha, que intoxica, hace que la gente se olvide de la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Una persona intoxicada por el vino no puede discernir entre lo santo y lo profano. Una persona embriagada con vino hace olvidarse de la ley. No sea que bebiendo se olviden de la ley. Una persona intoxicada con el vino embriagante no sabe discernir entre lo santo y lo profano. La ley de Dios no la discierne, porque está bajo la toxina del alcohol, y perviertan el derecho de todos los afligidos. Esto causa cuando se toma vino, se olvidan de la ley y pervierten el derecho de los afligidos. Este es el vino intoxicante, yajin. Pero ahora noten como dice Isaías 65, versículo 8. Aquí se usa el término yajin, pero se usa en otro contexto. Noten qué interesante. Así ha dicho Jehová: si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo con mis siervos, que no los destruiré todo. Cuando alguno hallase mosto en un racimo, significa que este es que vino recién sacado de las uvas, porque aún está que sacado de racimo. Interesante. Entonces, hermanos, cuando usted lea la palabra vino, no piense siempre en vino intoxicante. Siempre recuerde el contexto, que puede referirse a vino intoxicante, embriagante, o puede referirse a vino fresco recién sacado de las uvas. En el hebreo y en el griego se usa la misma palabra, pero intercambiable. Ahora, basándonos en esto, vamos a ver un ejemplo de cómo 2 sacerdotes dirigentes del pueblo de Israel, 2 sumos sacerdotes dirigentes del pueblo de Israel,
que ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo a discernir lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, ahora vemos en esta historia dos sacerdotes o sumos sacerdotes, hijos de Aarón, que entran al tabernáculo a ofrecer fuego extraño, y Dios los calcinó inmediatamente en la presencia de Dios por haber entrado al tabernáculo a ofrecer fuego extraño. Noten cómo dice Levítico 10, versículo 1 al 3. Recuerden lo que dijimos al principio, que la obligación de los sumos sacerdotes, los líderes del pueblo, era enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Esta era la obligación cardinal de los sacerdotes de Israel. Eran los líderes, la cabeza terrenal del pueblo de Israel. Sobre ellos caía una gran responsabilidad y tenían que sujetarse a este principio, enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Qué significa poner fuego extraño que nunca les mandó? Para leer el contexto tenemos que ver Levíticos capítulo 9, los versículos 23 y 24. Explico antes de leer el versículo. En el tabernáculo se hacían holocaustos y sacrificios, especialmente en el altar del holocausto. Esto estaba en el atrio del santuario, y los corderos que se sacrificaban allí tenían que ser perfectos. Había un requisito cómo tenían que ser los corderos, porque era un símbolo de Cristo. Esos corderos y esos holocaustos que se sacrificaban allí, la muestra de que Dios aceptaba esos sacrificios era de que descendía fuego del cielo y consumía el holocausto. De allí es donde proviene el término holocausto, significa quemado o del todo quemado. Y de ese fuego que caía de Dios del cielo sobre el altar del sacrificio, sobre la víctima, sobre el sacrificio, los sumos sacerdotes tenían que agarrar fuego o tomar fuego de ese que caía del cielo para mezclarlo con incienso y meterlo al santuario a ofrecer incienso, que simboliza las oraciones de los santos. Pero noten que estos sacerdotes no tomaron fuego del altar del sacrificio, sino que tomaron fuego extraño. Noten el contexto, Levíticos 9, 23 al 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Este fuego que cayó sobre el holocausto, que Dios lo mandó, era del que tenían que hacer uso los sumos sacerdotes para mezclarlo con incienso y entrar al tabernáculo. Pero estos sacerdotes, Nadab y Abiú, tomaron fuego extraño, o sea que no lo tomaron del altar del sacrificio. No sabemos de dónde lo tomaron. La Biblia dice que no fue del altar del sacrificio, pero ellos ofrecieron fuego extraño. No sabemos si lo fueron a conseguir en una hornilla. Hagamos esa clase de drama. No sabemos si fueron a conseguir un cerillo. Nosotros le llamamos aquí fósforos. No sabemos si fueron a hacer fuego con piedras, como lo hacían los cavernícolas antes. Pero lo que dice el texto, que ofrecieron fuego extraño que Dios no les mandó. No sabemos de dónde lo tomaron. Usaron fuego extraño, porque el fuego santo era el que Dios había mandado sobre los altares de sacrificio. Y de ese fuego tenían que tomar los sacerdotes para mezclarlo con incienso. Y por haber hecho eso, noten cómo dice Levítico 10, versículo 3. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha hablado Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan os santificaréis, y en presencia de todo el pueblo seréis glorificado. Y Aarón cayó, porque sabía de que sus hijos habían infringido lo que Dios había mandado.
de hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y estos líderes, a sabienda, porque eran líderes, podemos decir hoy que eran eruditos, eran unos PH, eran unos maestros, conocedores de la ley, no eran unos ignorantes. Estos individuos lo hicieron a propósito, en mano alzada, en rebelión contra Dios. Por eso Dios no tardó en calcinarlos. Por eso Aarón cayó, porque sabía de que sus hijos habían estado mal y se merecían la muerte. Pero veamos un detalle muy importante. ¿Por qué estos hijos de Aarón, que es Nadab y Abiú, hicieron esto de ofrecer fuego extraño a pesar de que conocían de que esto era abominación para Dios? La Biblia dice que estos hijos de Aarón habían entrado ebrios al tabernáculo, y como vimos al principio, una persona ebria, intoxicada con el vino embriagante, no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Y estos hijos de Aarón habían entrado borrachos, y por eso hicieron esta estupidez, si podemos usar esa palabra, de ofrecer fuego extraño que Dios no les mandó. ¿Dónde dice eso? En el contexto, que son los versículos 8 y 11. Dice: habló Jehová a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Cómo habían entrado estos hijos de Aarón? Borrachos. No beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Estos sacerdotes habían entrado ebrios, y una persona ebria, intoxicada, bajo el efecto del alcohol, no sabe discernir entre lo santo y lo profano, ni tampoco entre lo limpio y lo no limpio, porque su mente la tiene embotada, está intoxicado, está aturdido, está pasmado por el efecto del alcohol. Y esto había pasado con estos individuos. Habían entrado borrachos al tabernáculo, habían violado abiertamente el principio que Dios había establecido en su ley: no beberán vino, para que sepan discernir entre lo santo y lo profano. Ahora, es interesante, hermano, que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias al Antiguo Testamento, especialmente los 5 libros de Moisés, la Torá. Lo que ignoran los protestantes cuando interpretan mal las profecías es porque desconocen este principio, que todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. Toda la simbología que encontramos en el Apocalipsis proviene del Antiguo Testamento. En Apocalipsis, lo literal que encontramos en las historias, en Apocalipsis se tornan simbólicos. Lo literal se hace simbólico. Es interesante que en la Biblia también se habla del vino de Babilonia en las profecías apocalípticas, pero ese vino, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Apocalipsis 14:8, hablando de Babilonia. Noten que lo literal se torna simbólico en profecía. No es literal, sino que es simbólico. Cuando hablamos de profecía apocalíptica, estamos hablando en términos simbólicos. Apocalipsis 14:8 se habla de la caída de Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y noten cómo dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Pero por qué ha caído? Porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta palabra vino aquí en el griego es ainos. ¿Pero qué clase de vino será, hermanos? ¿Será que será vino recién sacado de la uva? ¿O será vino intoxicante? Yo creo que es vino intoxicante que hace a la gente pasmada. Porque noten cómo dice: porque ha hecho de beber a todas las naciones con el vino de su fornicación. O sea que este vino es tan potente porque ha embriagado a todas las naciones, no solamente a unas, a todas las naciones
con el vino del furor de su fornicación. Noten que se dice que este vino es de furor. Vamos a ver qué significa furor. Viene de furia, de ira. El vino del furor de su fornicación. ¿Qué es Babilonia en Apocalipsis? Babilonia en las profecías apocalípticas representa no una ciudad literal. El símbolo debe de entenderse de acuerdo o en línea a lo literal. Babilonia en la antigüedad era una ciudad impía, sanguinaria, que se llegó a conocer por toda la historia como símbolo de pecado e idolatría y de inmoralidad sexual. Babilonia en las profecías apocalípticas es un símbolo para representar al cristianismo apóstata, agonizando tanto el catolicismo romano como el protestantismo apóstata, que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Eso es Babilonia en profecía apocalíptica. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2. En el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice: ha caído la gran Babilonia, la cual se ha hecho de todas las naciones que beban del vino del furor de su fornicación. La palabra Babilonia se deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Noten que Babilonia en Apocalipsis representa al cristianismo apóstata, que sigue doctrinas y mandamientos de hombres. Por eso se llama confusión, porque su mensaje está basado en confusión. Apocalipsis 17:5, a esta mujer se le da un nombre, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta madre tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas? Conflicto de los Siglos, página 380, párrafo 1. Se dice que Babilonia es la madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Tengamos cuidado con las tradiciones de Babilonia, porque noten cómo dice: sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen un ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Babilonia. Ahora, ¿qué representa en profecía apocalíptica el vino de Babilonia? Porque Babilonia ha caído por embriagar a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Ese es el pecado por el cual Dios acusa a Babilonia, y por eso Babilonia ha caído. Notemos algo muy interesante: el fuerte pregón impulsado por la lluvia tardía al final de la historia, que es la última proclamación del mensaje del tercer ángel con poder, impulsado con el poder del Espíritu Santo, también desenmascara a Babilonia y dice por qué ha caído. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y noten por qué razón: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Se menciona otra vez por qué ha caído: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios llama a su pueblo que salga de estos sistemas y que no se contamine con el vino de Babilonia, y que no reciba las plagas de este sistema, que le van a caer a este sistema. Dios llama a su pueblo que salga de Babilonia antes de que sea demasiado tarde.
Pero noten que este vino ponzoñoso, vino del furor de su fornicación, esta ramera llamada Babilonia, lo tiene contenido en una copa. Pero este vino, en este versículo que vamos a leer, ya no se le llama vino, sino que se le llama abominaciones, y se usa intercambiable. Vino con abominaciones que están contenidos en el cáliz o en la copa que contiene la ramera en su mano, representa lo mismo que el vino, y se puede usar intercambiable cuando se usa el mismo nombre o la misma palabra en el idioma griego. Apocalipsis 17, versículo 1 al 4. Noten cómo se describe a esta ramera llamada Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea que esta ramera, esta iglesia apóstata, controla a las aguas, las muchedumbres. Según el versículo 15, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que esta ramera, esta iglesia apóstata, para controlar a los reyes de la tierra con los que fornica y para controlar a la muchedumbre, que son las aguas donde la ramera se sienta, lo hace a través del vino intoxicante. El vino es la clave para que esta ramera tenga a la gente adormecida y pasmada, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz. La palabra cáliz es copa. Un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea que el vino de Babilonia es lo mismo que sus abominaciones que están contenidas en esa copa, porque con esa copa es que embriaga a las naciones y las tiene pasmadas. Y no solamente a las naciones, sino también a los reyes de la tierra, a los magnates de la tierra, con los que esta ramera fornica. Fornicar en profecía significa meterse en política y en relaciones ilícitas que Dios condena, adulterio espiritual. Pero ¿qué es el vino tan potente que esta ramera usa? Porque este vino tiene embriagadas a las naciones, y porque están embriagadas también las naciones y las gentes no pueden hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Una persona que está embriagada con el vino de Babilonia, ese vino intoxicante, el vino del furor de su fornicación, hace que la gente estén intoxicadas y que las muchedumbres no disciernan también entre lo santo y lo profano, idéntico como viene la tipología que acabamos de ver entre Nadab y Abiú. ¿Qué es el vino de Babilonia? Ya vimos de que el vino está asociado con abominaciones contenidas en la copa. Busqué en el diccionario la palabra abominación y tiene que ver con falsas prácticas y falsas doctrinas y tradiciones de hombres. En la Biblia a eso se le llama abominación, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tradiciones de este sistema. Eso es el vino. El vino de Babilonia representa falsas enseñanzas y falsas doctrinas por las cuales esta ramera controla a las muchedumbres y a los magnates de la tierra. Les voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía que son diáfanas y claras, que nos ayudan a amplificar el principio de lo que es el vino de Babilonia. Una cita está en Testimonio para los Ministros, página 61, párrafo 3, dice: las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. ¿Qué? Doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor, noten por qué se le llama vino del furor. Es un furor producido por falsas doctrinas,
Y cuando los reyes y presidentes beban de este vino, del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieren estar en armonía con las herejías y falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de la creación. ¿Por qué se le llama furor? Porque cuando se rechazan esta doctrina, la gente, como no tiene fundamento para comprobar sus enseñanzas, se llenan de ira, hermanos. Y quiero hacer un paréntesis, hermanos, siempre tomen en cuenta esto que voy a decir. Cuando una persona no tiene fundamento bíblico para defender sus falsas doctrinas, tradiciones y herejías, lo que hacen es airarse y enojarse. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué la gente, cuando se le condenan sus tradiciones, en esta época, la Navidad, hablemos de la Navidad porque este es el tema que se está tocando en este mes, la locura y la obsesión de la Navidad? Porque hay gente, aún dentro de la iglesia adventista, que celebra estas prácticas y tradiciones, cuando se les habla en contra de esto, es como que les da alergia y se enojan. Saben de que las personas que se enojan es porque no tienen fundamento bíblico para demostrar que están en lo cierto, y lo que hacen es mejor airarse. En los últimos días, Satanás hará esto con la iglesia católica y con el protestantismo. Cuando los hijos de Dios rechacen abiertamente estas tradiciones y doctrinas de hombre, principalmente el domingo, que no tiene base bíblica, la gente se llenará de furor contra los que no aceptan estas herejías. Porque la gente, cuando no tiene cómo aferrarse y demostrar que está en la razón, usan la violencia y la ira. Por eso es que se llama el vino del furor de su fornicación. Y esto es evidente, durante toda la historia ha sucedido lo mismo. Cuando alguien no tiene fundamento bíblico para demostrar que está en la razón y para defenderse, hacen uso de la ira. ¿Se acuerdan cuando Esteban les dio un gran sermón a los fariseos hipócritas y los desenmascaró en la cara y les dijo que eran incircuncisos de corazón? Es como una cachetada para ellos, y lo que hicieron es llenarse de ira, crujían los dientes con Esteban, y dice que al final lo llegaron a matar a pedradas. Por eso es que se llama vino del furor. Se enojan cuando no aceptamos sus doctrinas y sus enseñanzas sin fundamento bíblico. Lo que hacen es enojarse. Por eso es que se llama vino del furor de su fornicación. Doctrinas venenosas, el vino del error, que está compuesto por falsas doctrinas. Última cita, Conflicto de los Siglos, página 385, párrafo 2. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, levántense también hombres de saber. Oh, interesante. También se levantan hombres de saber, ¿pero para qué? ¿Para decir amén? ¿Para apoyar al predicador que está diciendo la verdad? No, para contradecirlo. Satanás también tiene sus secuaces. Se levantan hombres de saber, ministros que profesan comprender las santas escrituras para denunciar la sana doctrina como que si fuese herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad, porque están embriagados con el vino de Babilonia, las falsas doctrinas. Tremendo, hermanos, esto es tremendo. Pero ¿a quiénes usa Satanás? Líderes que se levantan para anunciar la sana doctrina como herejía. La historia se repite, el diablo se va a la cabeza. Noten en la historia de Nadab y Abiú, eran líderes religiosos, sumos sacerdotes que estaban llevando al pueblo a la apostasía. Tremendo. La pregunta es, ¿quién tiene la mayor culpa de permitir que los líderes nos embriagan con el vino de Babilonia? La mayor culpa la tiene el pueblo. ¿Por qué razón? Noten cómo dice Jeremías 5:31. Desde el versículo 30, Jeremías 30:31. Capítulo 5, versículo 30-31 de Jeremías. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Noten que es espantoso. Pero ¿por qué el profeta dice esto? O Dios a través del profeta. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra.
Leamos el versículo 31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Quién tiene la mayor culpa de que el pueblo sea engañado? Mi pueblo así lo quiso. ¿Saben por qué, hermano? La mayor culpa recae sobre la iglesia, sobre el pueblo, de que el pueblo permita de que se introduzcan falsas doctrinas y falsas enseñanzas que vienen de Babilonia. Porque el pueblo, en él recae la mayor culpa, no solamente en el líder, porque el pueblo tiene las escrituras para no dejarse engañar, y mi pueblo así lo quiso. Quienes eligen a los líderes de la iglesia es el pueblo. Y si un líder está metiendo gato por liebre, si usamos ese dicho que se usa aquí en El Salvador, gato por liebre significa meter otra cosa que no es la real, la mayor culpa la tiene la iglesia, porque no estudian, y mi pueblo así lo quiso. Tremendo, hermanos. El vino de Babilonia representa las falsas doctrinas. Con esas doctrinas el mundo está embriagante, está intoxicado y no sabe discernir entre lo santo y lo profano. Ahora entienden, hermanos, por qué hoy, en la etapa de la historia, última de esta historia, la gente, por más que se le enseña la verdad, por más que se le explica la verdad con lujo de detalles, no la aceptan. La razón es porque están intoxicados con el vino de Babilonia. Y si nosotros no estudiamos la sana doctrina, vamos a ser intoxicados con este vino de Babilonia, porque el simple hecho de permanecer en la iglesia adventista no me hace digno de la salvación, porque aún puedo estar abrazando doctrinas que tienen que ver con el vino de Babilonia. Tremendo. Por eso es que el mensaje del tercer ángel lleva dos funciones: desenmascarar a Babilonia y su vino, y también llamar a su pueblo a que tenga una reforma y un reavivamiento, porque podemos estar dentro de la iglesia y estar todavía intoxicados con las tradiciones y costumbres de Babilonia. El vino de Babilonia representa sus doctrinas ponzoñosas y venenosas que tienen confundidas al mundo, las masas y hasta los reyes de la tierra. Tremendo, hermanos. Por eso es que la iglesia adventista ha sido llamada en esta etapa de la historia para que proclame los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles son el vino puro y fresco que desintoxica a los babilonios. Cuando los babilonios aceptan el mensaje del tercer ángel, están bebiendo vino puro y fresco recién sacado de la uva. El vino puro y fresco en las profecías representa las doctrinas puras y frescas de Jesús que encontramos en los mensajes de los tres ángeles. Por eso es que el diablo de alguna manera quiere opacar estos mensajes y que la iglesia no los predique, porque el diablo sabe de que estos mensajes desintoxican a los babilonios y llaman a la gente a que salgan de Babilonia. Los mensajes de los tres ángeles, hermanos, tremendo. Dios nos bendiga y esperamos de que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos comprender y aceptar esta verdad en nuestro corazón, y podamos ver en qué estamos fallando, y podamos nosotros tener un reavivamiento y una reforma personal antes de que sea demasiado tarde, y reconocer de que hay que salir inmediatamente de este sistema y no beber ni tan siquiera una gota del vino de Babilonia. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé su poder y su Espíritu Santo para que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Hermanos, tengamos cuidado con Babilonia, porque Babilonia también tiene su música, Babilonia también tiene sus tradiciones, Babilonia también tiene su comida, y de alguna manera el diablo a través de Babilonia quiere pervertir la fe del pueblo de Dios con sus costumbres, su música, su comida y sus tradiciones. Por eso es que Dios llama a su pueblo a que salga de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar, hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros y que las personas que escuchen este mensaje puedan salir de estos sistemas y puedan arrepentirse y volver a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Estos mensajes, hermanos, no son mensajes de odio, sino que son mensajes de advertencia y de exhortación. Dios manda estos mensajes para que su pueblo y la gente no se pierda en el error, porque el vino de Babilonia nos lleva a la destrucción y a la condenación eterna. Hermanos, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra,
porque es una guía segura en este mundo de tinieblas, nos hemos dado cuenta que es el vino embriagante de Babilonia. Ese vino intoxicante que embriaga a las naciones, que son las falsas doctrinas de este sistema. Doctrinas venenosas, tradiciones venenosas, falsas prácticas. Señor, danos discernimiento para que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que puedan creer lo que dice tu palabra y no lo que dice el hombre, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos diste este día santo para poder predicar tu palabra a nuestros hermanos. Bendice a las personas que van a escuchar este tema en todas partes del mundo, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse a mi canal, compartan este material y oren por mi ministerio para que estas verdades eternas y potentes puedan llegar a los rincones de todas partes del mundo y la gente pueda saber y reconocer que es Babilonia y que es su vino, y puedan salir de estos sistemas. Hermanos, oren por este ministerio, compartan el material y suscríbanse a mi canal. Compartan con otras personas este mensaje, mándenle estos enlaces a otras personas, ya sean a sus familiares, por WhatsApp, por internet, por mensaje. Háblenles que existe un canal donde se predica la verdad del mensaje del tercer ángel, la verdad presente. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén.